En esta nueva entrega del canal de Jóvenes Revisionistas hablaremos un poco sobre Carlos Perfecto Ibarguren, historiador revisionista de fuste, a la vez que académico y dirigente político de renombre y de gran importancia para el esclarecimiento del pueblo argentino. Los datos volcados en esta oportunidad pertenecen a una conferencia dada por el señor Federico Gastonadisi, entonces presidente de Jóvenes Revisionistas, el miércoles 15 de abril de 2009 en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Buenos Aires, dentro del ciclo de Pensadores Nacionales. Federico Ibarguren Uriburu nació en Salta el 11 de abril de 1877 y va a fallecer en Buenos Aires el 3 de abril de 1956. Los padres de Carlos Ibarguren fueron Federico Ibarguren y Margarita Uriburu, y su abuelo fue Antonio Ibarguren, quien estaba casado con Elena Díaz Niño. Fueron tíos de Carlos, doña Rosaura Castro y el doctor Luis Güemes, el hijo del gaucho general. Otros de sus tíos fueron Francisco Uriburu, fundador del periódico La Fronda, diario oficial del régimen golpista del general Uriburu de 1930, y Dolores Uriburu, que era prima de aquel. Carlos Ibarguren casó con María Eugenia Aguirre y ambos tuvieron 7 hijos: Carlos, Enrique, Magdalena, María Eugenia, Federico, Jorge y Josefina. Siendo niño se dirige a Buenos Aires con su familia, siendo en esta época el doctor Ricardo Gutiérrez, el mismo que le da el nombre al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, su médico personal. En 1913 Carlos Ibarguren va a ser funcionario del presidente Sáenz Peña como ministro de Justicia e Instrucción Pública. En 1928 viaja a Europa y a su regreso se entrevista con el general José Félix Uriburu. En el golpe de 1930 va a ser designado interventor en la provincia de Córdoba y va a crear allí el Consejo Económico Provincial, a la vez que la Junta Ejecutiva de Granos. Carlos Ibarguren tuvo sus primeros contactos con el Partido Demócrata Progresista. Escribe tal vez su obra fundamental, Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama, su tiempo, en 1930, el cual tiene su origen en una serie de charlas que dio a lo largo de 2 o 3 años en la universidad. No dejará de referirse a Rosas en varios pasajes, sino como dictador y tirano. Veía en él una suerte de monarca, y como todavía no se reivindicaba a los caudillos federales, tales como Felipe Varela o el Chacho Peñalosa, para la época a estos dos Ibarguren los va a retratar como personas que se ponían al frente de hordas o de simples bárbaros. El tiempo, como sabemos, pondrá las figuras de los caudillos federales en su totalidad en el lugar correcto de patriotas y gauchos honrados. En 1943 va a escribir El sistema económico de la revolución, donde defiende algunas de las medidas del nuevo sistema peronista. En dicha obra defiende, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central, que ese mismo año había llevado a cabo el general Juan Perón. Inclusive Carlos Ibarguren va a ser consultor en el proceso de nacionalización de la entidad bancaria. En su autobiografía, Ibarguren va a detenerse en el año 1943 y nada nos dice o aclara sobre el peronismo. Ideológicamente se sabía admirador básicamente de los regímenes nacionalsocialista alemán y del fascismo italiano, y hablaba de tener una sociedad organizada, término muy empleado por el propio Juan Domingo Perón en su doctrina. Por último, uno de sus hijos, Federico, va a ser un estrecho colaborador en la revista nacionalista Cabildo.